Bueno, segunda vuelta. Estamos con el doctor Eduardo Barcesat. Eduardo Barcesat, en muchas oportunidades me tocó cruzarme con él. Él fue uno de los pocos que en la época de dictadura hacía lo que había que hacer, que era presentar habeas corpus por distintos presos, desaparecidos, gente que en aquel momento todavía no sabíamos qué destino iban a tener. Época dura, ¿no? Muy dura y efectivamente no éramos muchos, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que hicimos, más allá de que no pudimos rescatar a ningún desaparecido, cuando menos ayudó a sentar las bases del enjuiciamiento que ahora se está llevando adelante, ¿no? Creo que esa tarea ahora está fructificando y bueno, es una responsabilización del obrar genocida que si no hubiera habido toda esa tarea previa habría sido francamente imposible de llevar adelante, ¿no? Ahora, yo percibo, por supuesto, desde mi opinión personal, una cierta injusticia en el análisis de la importancia que tuvo ese juicio de la Junta que se organizó durante el gobierno de Alfonsín. Que en aquel momento, por lo que yo recuerdo, por mi propio temor, todavía estábamos muy cerca de la dictadura. Al principio no sabíamos si no volvía rápidamente, qué es lo que podía pasar. Y pegarle a Cassius Clay cuando todavía está peleando no es lo mismo que pegarle a Cassius Clay cuando está viejo y arteriosclerótico. Quiero decir que de alguna manera eso que pasó merecía o merece al día de hoy que tenga una consideración por parte de la gente distinta a la que se le está otorgando, me parece, ¿no? Bueno, hay un debate fuerte en esto y era cómo se organizó este juicio, si iba a ser el único gran juicio o si iba a ser un juicio que después se iba a proseguir en otras instancias, lo que se llamó el famoso punto 30 de la sentencia de la Cámara, que luego quedó abortado ese punto 30, que era proseguir por cada comando de cuerpo y conforme a la competencia de la Justicia Federal, la investigación y responsabilización por esos crímenes en los cuadros mediatos e inferiores. Pero, vuelvo a decir, ese punto 30 de la sentencia famosa de la Cámara fue abortado por estas dos leyes del punto final y de la obediencia debida, y que, bueno, uno podrá discutir si en aquel momento eran justificadas o no, si la presión militar era tan fuerte que imponía adoptar alguna solución de esa naturaleza, pero lo cierto es que cuando ya el peligro había sido conjurado, el gobierno radical no impulsó nada para derogar estas leyes o para anularlas, que es lo que correspondía. Es más, tuvo una férrea defensa de las leyes como que eran imprescindibles para la pacificación de consolidación democrática y pacificación nacional, punto de vista que no comparto, ¿no? Yo creo que las leyes fueron parte de lo atroz y aberrante, impuestos por un hecho de fuerza, pero que una vez cesado el hecho de fuerza, debieron haber sido removidas y proseguir la investigación. Tenemos una investigación ahora que se lleva adelante con una suspensión de actividad jurisdiccional de prácticamente 20 años. Que muchísimos. Y para eso cualquier investigación afecta seriamente la posibilidad de la investigación. Con todo, creo que lo que se está haciendo es muy valioso y creo que es un señalamiento para el futuro en el sentido de efectivizar el nunca más. Ahora estamos en una situación que es un poco el motivo de la invitación al doctor, que tiene que ver con esto que ha pasado con el doctor Zaffaroni, donde hay distintas posiciones, pero básicamente, y lo que a mí por ahí más me apena, es que se ha convertido en una especie de lucha política, en lugar de una lucha conceptual respecto de lo que significa un ministro de la Corte de la jerarquía, que es Zaffaroni, y el solo hecho de politizarlo también está dañando la imagen de Zaffaroni, como si esto fuese, como si Zaffaroni fuese del kirchnerismo y la oposición está en contra de Zaffaroni, lo cual está dañando enormemente la posibilidad para el juez, después de seguir siendo un juez de la Corte, que se lo vea involuto, digamos, ¿no? Todo lo que ha ocurrido es malo, ¿no? en esto, porque el reproche en la forma que se hizo, prácticamente responsabilizándolo de trata de blanca, de proxenetismo, como fue la denuncia original de esta organización social que hasta aquí había llevado una actividad muy loable, la Alameda me refiero, ¿no? Pero que creo que equivocó el rumbo acá y ahora dicen que fueron mal empleadas su denuncia, pero yo creo que la denuncia estuvo mal facturada y por eso provocó y dio lugar a lo que dio lugar. Pero vamos a poner las cosas en claro, por lo menos desde el punto de vista jurídico. No hay ninguna ilegalidad en ser propietario mientras esos departamentos estén declarados, la declaración jurada patrimonial que debe hacer un funcionario, registrados en la FIP.
el alquiler es un acto normal. A quién se le alquila es algo que para cualquiera es muy difícil de discernir, y me imagino que mucho más para aquel que delega en otro esa tarea, porque bueno, está dedicado a los libros, a la tarea de la corte, a la docencia, a los congresos, etc. Entonces, que se haya alquilado a personas mayores que en el interior de la vivienda ejerzan la prostitución, esto no es ningún delito. No es ningún delito porque lo que ocurre dentro de las cuatro paredes no daña la moral, ni el orden público, ni las costumbres. No daña nada. Es más, yo diría que ni siquiera tendría que haberse preocupado Zaffaroni, como parece que lo ha hecho, por obtener la desocupación de esos inmuebles, porque lo que ocurría ahí, mientras no afectara, por ejemplo, hubo hipótesis de ruidos molestos o eso sí existió. Uso abusivo del ascensor, entonces bueno, eso sí puede afectar el consorcio, entonces bueno, está legitimado a promover el desalojo porque todo contrato locativo establece cumplir con el reglamento de copropiedad que establece, bueno, ciertos requisitos de uso de la vivienda. Pero creo que acá hay en quienes se han metido en este tema, un desconocimiento o una minusvaloración de la cláusula quizás más sabia de nuestra Constitución, que es el artículo 19, en que preserva la privacidad. Repito que mientras eso no trascienda hacia afuera, lo que se hace adentro puede ser dañoso hacia uno, y no por ello constituir un delito. Yo creo que el ejemplo más cercano sería la propia doctrina de la Corte en el tema del consumo o tenencia para consumo de drogas. Lo que la Corte dijo no es que está permitido fumar marihuana o tener marihuana para fumar. Lo que la Corte dijo es no es justiciable, no dijo es permitido, dijo no es justiciable. Siempre que se ejerza en el ámbito de la privacidad. Es decir, si esa misma acción de prender un pitillo, como lo llamen, se hace frente a una cámara de televisión, como estoy hablando ahora, esto obviamente lesiona el orden jurídico. Pero todo esto que usted dice, yo estoy de acuerdo, con una salvedad. A ver. La salvedad primera es que los departamentos eran 5 o 6, depende. Sí. El propio Zaffaroni conoció 6 en un momento, donde se ejercía el trabajo de la prostitución. Y el problema es que, dada la forma en que se manejó todo el tema antes de que aparezcan los medios públicos inclusive, es muy difícil saber si efectivamente la cosa que sucedía ahí era lo que usted está diciendo o si sucedía otra cosa, porque existen elementos que indican que pudo haber sucedido otra cosa, pero en lugar de que la investigación hubiese tenido el curso normal que tiene una investigación hacia cualquier persona, hacia cualquier hijo de vecino, en el caso de Zaffaroni hubo demasiadas consideraciones que son, por lo tanto, no sospechosas en cuanto a Zaffaroni, pero sí a los funcionarios que debieron llevar adelante esta investigación. Y a día de hoy nosotros no podemos saber porque no quedó más nada ahí. No saber quién estuvo, cuántas personas había, si había trata, no había trata, si había tráfico, no había tráfico. No sabemos nada. Sí sabemos que los teléfonos, por ejemplo, de varios de ellos eran de una sola empresa que tenía además teléfonos en otros prostíbulos más, por lo tanto hay una sospecha de que ahí proxenetismo podría haber habido. Entonces, el problema es que no vamos a poder saber, nos va a quedar la duda siempre de qué es lo que pasó allá adentro, y eso no le hace bien a Zaffaroni. Bueno, lo que pasa es que el proxenetismo, que está sancionado por nuestro Código Penal, es aquel en que se impone el servicio sexual a personas, no digo ya menores, sino a personas adultas. Pero el hecho que haya proxenetismo sin violencia, ni coacción, ni engaño, tampoco está sancionado por nuestra ley. Entonces, yo no veo una hipótesis en que Zaffaroni haya explotado el trabajo sexual bajo engaño, coerción, yo tampoco creo que él lo haya hecho. Pero la persona que administraba era una persona que tiene una causa en este momento donde se está investigando el proxenetismo, que es este señor Montiveros, que además da el domicilio de él es la casa de Zaffaroni. Sí. Me imagino que entonces debe vivir ahí porque Zaffaroni no va a dar un domicilio en su propia casa de una Sí, persona sí, es un administrador. Sí, pero además da su domicilio, no es un domicilio legal en términos como yo puedo dar un domicilio en su estudio, es su casa. Es una casa. Entonces, ahí hay cosas que pasan, digamos, lo que a mí me llama la atención es la actuación de la Fiscalía, por ejemplo, no de la Fiscalía, sino de la Procuraduría. El procurador sostiene que él no tiene la obligación, dice,
con carácter previo, usted debe saber que ni el Procurador General ni los ministros de la Corte Suprema investigan los delitos. La Corte puede ser, pero en realidad el Procurador sí investiga. Pero no él, porque él tiene que delegar en un fiscal de primera instancia. Perfecto, el que puede lo más, puede lo menos. Pero delega, es decir, es lo que puede hacer es recibir la denuncia, hacer sortear una fiscalía de primera instancia y que la fiscalía lleve adelante. Lo que no puede es saltearse. No, pero él dice, por ejemplo, si quiere le doy una copia, pero él sostiene, por ejemplo, que que esto se dio a distintas causas, en distintos estrados, o sea, en distintos estrados judiciales. En realidad hay un solo juez que interviene en las causas que surgen de la primera denuncia. Y lo extraño del asunto es que, por ejemplo, investiga las líneas telefónicas, pero no investiga la propiedad. Es como si se comete un ilícito con un coche, yo no investigue quién es el propietario del coche. Es decir, es muy extraño que no aparezca durante años quién es el propietario. Es como si hubiese una intención específica de evadir el hecho de que el propietario era Zaffaroni. Digamos, hay elementos, a esto me refiero yo, hay elementos que no están claros, que no ayudan a Zaffaroni, a quien yo conozco personalmente y estimo, pero me da la sensación de que apareció ahora, tal vez por como él dice, que fue un ingenuo, él mismo lo ha reconocido, por ingenuidad. Tener 15 departamentos es un problema, no es sencillo. Sí. Son 15 problemas. Son 15 problemas y que él debió en todo caso resolver de un modo, siendo él quien es, con la inteligencia que él tiene, buscó no una situación que lo deja en esta cosa. Él está en una situación en que si él se ocupa del tema, está violando la ley de organización del Poder Judicial, porque los jueces no pueden realizar actos de comercio. Una cosa es tener un inmueble y otra cosa es tener 15, que ya puede ser entendida como, bueno, es una forma de vida, en definitiva, y por lo tanto, el juez no puede dedicarse a eso. Entonces, lo que tiene que hacer es delegar. Apoderar a alguien. Que es lo que aparentemente hizo con el señor Montivero. El señor Montivero, quien fuere. Yo creo que es totalmente sincero cuando él dice que no conocía a sus inquilinos, ¿no? Yo creo en eso. Yo creo que normalmente el que alquila una gran cantidad de inmuebles conoce a aquel que se encarga del tema, pero no se ocupa él personalmente, ¿no? Yo cuando le explicaba el tema de lo que yo siento como una especie de doble discurso en la justicia argentina, que no es de hoy, es una cosa que viene de hace muchos años, para mi gusto, ¿no? Es decir, tenemos el caso de una persona que vende un coche, después le cuento exactamente de qué se trata, que vende un coche a una persona que no conocía, y esa persona comete un ilícito atroz, terrible. Y ante la duda de si este hombre sabía o no sabía que se iba a cometer un ilícito, el tipo estuvo preso 10 años, estoy hablando de Teselli, por ejemplo. No hay ningún ejemplo, yo conozco la causa, la he informatizado personalmente, es decir, no hay ningún elemento que indique, que demuestre que él conocía que se iba a cometer el ilícito. Él estuvo 10 años preso cuando se comete un ilícito con una propiedad que él vende, digamos, ¿sí? Que lo ha transmitido. Que lo ha transmitido, pero que no se registró en el registro de propiedad. No, sí, se había hecho, una venta legal a su nombre, además. Bueno, no llegó a tiempo por ir a hacer servicio porque enseguida se explotó. Pero quiero decir, él vende a una persona y obviamente él no sabía. O sea, ahora suponen que sí sabía, no sabía, pero es una suposición. Acá tenemos un asunto al revés, donde suponemos, también supongo que Zaffaroni no sabía, y simplemente con nuestra suposición damos por terminado el caso. Y eso está mal. Porque es un juez de la Corte que llega de ejemplo. Es decir, está mal que demos por terminada una situación que debe ser investigada y que al día de hoy, 15 días después no fue investigada debidamente. Pero no hubo allanamiento, no hubo nada. ¿Se ha clausurado la investigación o sigue en curso? No empezó a hacerse. No empezó a hacerse. ¿Se desestimó? No es que se desestimó, no hay nada. Es decir, a nivel fiscal hay un solo juez en alguna de las causas, uno solo, y no uno solo, digamos, porque lo ideal sería apenas. ¿Usted recuerda cuando fue lo de Petraki? Cuando se acusa a Petraki de tener dinero afuera, él al otro día fue y se autodenunció. Para que rápidamente se resuelva el problema. Estamos a 15 días y ya no están los prostíbulos, están vacíos los departamentos, no existe la inmobiliaria más, no hay nada, no hay lo que encontrar. Es decir, que es imposible casi para la justicia determinar qué grado de responsabilidad pudo haber habido, si existió o no por parte del señor Montiveros alguna clase de responsabilidad vinculada al proxenetismo. Es decir, que estamos en una situación donde ahora queda una nube de duda que no se la saca más. Bueno, sobre eso sinceramente poco podría opinar porque mi conocimiento es que él no sabía de la actividad. Yo quiero lo mismo que ustedes, y en todo caso
la responsabilidad que podría tener el señor Montivero, Sí. podría ser motivo de investigación, pero yo volvería a lo básico para determinar en esto, que es, primero, personas adultas eran las que estaban en la casa, primer tema. Segundo, propia voluntad o explotación de necesidad. El que alquilaba obtenía un rédito fuera del valor locativo. Bueno, estos son tres puntos. Bueno, hay una chica que sostiene que le cobraban 200 pesos, hay que ver esos 200 pesos a quienes llegaban por día. Eso da una cantidad de 6.000 pesos sobre 1.800 que vale el departamento. Obviamente antes estaba llevando ahí la diferencia, que seguro que no la llevó a Zaffaroni. Pero quiero decir, se estaban cometiendo delitos, en todo caso, o alguna clase de ilícito, o infracciones a la ley de propiedad, lo que sea, con propiedad de Zaffaroni. Ese es el punto. El tema es que todo esto es correccional. Sí. No sé si hay un juez interviniendo. Hay un juez, sí, después te paso los datos. Bueno, hay un juez interviniendo. Creo que en todo caso es él quien le corresponde determinar si efectivamente ha habido esa situación de explotación, que es lo que define el proxenetismo, o si simplemente ha sido una actividad privada de personas adultas en un domicilio, bueno, que es parte de ese concepto de privacidad. Bueno, yo en todo caso en esto voy a privilegiar siempre el artículo 19 de la Constitución, ¿no? Es decir, mientras allí no se haya explotado a menores o no se haya sometido a situación de esclavitud sexual a personas mayores de edad, voy a sostener que eso no es delito. Porque si eso fuera delito, bueno, estaríamos inmersos en una situación que podría abarcar. El tema de la prostitución mismo, yo creo que no debiera ser un delito y no es un delito. No es un delito. Y eso debiera dejar prueba de regular mejor para proteger también al usuario y a la persona que lo ejerce esto. Pero me parece que en este momento la situación es que va a ser muy difícil reconstruir qué es lo que pasó ahí para poder saber en qué medida y quiénes tuvieron qué nivel de responsabilidad, claro, o eventualmente culpabilidad. Pero en lo que hace a la posibilidad de reproche a Zaffaroni, hay que ver lo que establece la Constitución, que es o comisión de delito o mal desempeño. Descarto, me parece, la comisión de delito, no veo ningún elemento típico penal como que pueda habilitar esta figura, que es muy restrictiva en la caracterización. En cuanto al tema del mal desempeño, bueno, el mal desempeño está referido a la función. A la función. Y creo que en esto Lorenzetti ha sido el que ha dado la mejor caracterización, diciendo, bueno, si vienen a criticarlo por los fallos, no, esto es un tema para que podría investigar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores si hubiera acusación, pero no hay ningún reproche de mal desempeño, no es un reproche a los fallos, no es un reproche de un juez que no vaya, que no asista, que demore, que retarde la justicia, que se niegue a dictar pronunciación, no hay nada de lo que puede configurar mal desempeño. Entonces, veo en esto mucha ligereza de parte de quienes, como Ricardo Alfonsín, salieron a decir tiene que renunciar o hay que pedirle juicio político, sin haberlo pedido, porque en realidad, ¿quién más habilitado para esta posibilidad? Lo puede hacer cualquier ciudadano, pero ¿quién más habilitado que el propio diputado, que está dentro de la Cámara, que es Cámara acusadora? Digamos, hay una cosa que es indudable y que esto va a ser utilizado políticamente y es utilizado políticamente. Yo creo que yo trato, de manera personal, de dejar de lado esa utilización política que es inevitable, mediática que es inevitable. Lo primero es que si yo como periodista me dicen Zaffaroni tiene 5 departamentos donde se ejerce la prostitución, yo como periodista lo publico, punto. Independientemente de que a mí me lastima la idea de que Zaffaroni quede perjudicado en esto, yo creo que es un elemento noticiable, por alguna manera. Esto es indudable, es así. Yo no puedo evitar publicar esa situación, que la sociedad conozca esta situación. Me parece que es así. Ahora, mi reproche personal para Zaffaroni, con todo el respeto que merece, salvando las enormes distancias, una persona que ni siquiera sabe mucho de derecho, es que a mí, cuando él dice yo voy a cambiar de inmobiliaria al principio como única solución al problema, me pareció, a lo mejor él estaba en ese momento preocupado por lo que le pasó, se le vino todo encima, contestó rápidamente, pero decir que un juez de la corte diga como única solución al problema voy a cambiar de inmobiliaria, me pareció mal. Yo creo que lo debe haber dejado desconcertado, porque Zaffaroni tiene que ser un poco
no sé si decir, demasiado académico o un poco ingenuo en su vida cotidiana, ¿no? Yo lo he tratado mucho con el tema de la Convención Constituyente del 94, integramos el mismo bloque, trabajamos en un anteproyecto de reforma constitucional y pues en la Convención Constituyente lo que advertí es que Raúl da su posición en el tema, pero no tiene esa, yo diría, ese metido o fortaleza de la política de meterse en el barro a defender la oposición, ¿no? Él dice da su opinión, generalmente una opinión ilustrada, con una versación jurídica incomparable, pero dicho en términos muy sencillos, no la pelea, ¿no? Y hay cosas que por ahí lo sobrepasan, ¿no? Lo sobrepasan porque él no está acostumbrado. Yo asistí a un debate en la Convención Constituyente donde del propio bloque hubo un reproche hacia él por algo que había introducido una modificación en una cláusula constitucional, y él se quedó como inerme, como desconcertado, ¿no? Como que no tiene reacción ahí. Es decir, técnicamente él tenía razón en lo que había hecho, técnicamente era incuestionable que lo que él hizo estaba bien hecho. Políticamente tal vez no era razonable dar pie a una modificación, porque después la comisión redactora podría modificar todo lo que sacaban los despachos de comisión. Entonces este reproche político también lo entiendo. Pero en lugar de pelearla, se quedó callado, ¿no? Y yo creo que es parte de su forma de ser, de que él está para los dictámenes, para las resoluciones, para las doctrinas, para la creación teórica, pero no es un hombre de ponerse a pelear, y en este caso creo que la situación más incómoda, que es pelear por él mismo, ¿no? También asistí a que algún convencional constituyente de otra fuerza, no precisamente de nuestro gusto, tratara de provocarlo de alguna forma y él dejarlo pasar como si oyera caer agua, ¿no? Entonces, la forma que él dice me han sobrepasado, creo que está dando cuenta de esto, de que yo no estoy acostumbrado a este tipo de peleas, no estoy hecho para esto, ¿no? Bueno, en resumen, que en mi postura fue la misma interpretación que con mucha pelea contra los medios sobre el fallo de la Corte en el tema de tenencia y consumo de estupefacientes. Lo que privilegio es el artículo 19 de la Constitución Nacional. Que dice que a puertas adentro no hay. Exacto. Yo creo que Gorostiaga, aun cuando en su época no había costumbre por estudios lógicos ni cosas por el estilo, pero realmente logró una formulación que es un ejemplo. Si yo tuviera que hacer un tributo a una cláusula constitucional, seguramente se le haría el artículo 19 de la Constitución. Vos sabés que nosotros dejamos que la gente nos haga preguntas, tengo varias. Acá Eliana de Corrientes dice que un juez de la Corte no es cualquier ciudadano y que un juez perciba dinero que en realidad proviene de la prostitución, aun cuando no lo sepa, es algo que a mí no me gusta y ella exige ejemplaridad. Bueno, yo diría que el juez no puede ponerse a decir qué van a hacer adentro del inmueble alquilado, no le puede fijar esa pauta. Normalmente se establece que con destino a vivienda y con exclusión de todo otro uso, pero esto es una fórmula genérica, no puede el propietario condicionar. Si la persona que la alquila, por ejemplo, se pasea desnuda, pero las persianas y las cortinas están bajas, se pasea desnuda por el inmueble, y alguien dice, en ese inmueble hay una persona nudista, no se lo puede hacer responsable al propietario por esto, ni reprocharle. Yo creo que hay que tener ese límite de qué es lo justiciable y qué es lo no justiciable. Marta, que es acá del centro, dice que el artículo 110 de la Constitución no habla de mal desempeño, sino de mala conducta. No, mal desempeño, mal desempeño. Sí, bueno. Después dice que los jueces no solamente deben cuidarse de fallar bien, sino de cuidar su vida privada y que no pueden concurrir a ciertos lugares. Sí, el artículo, cuando habla de que no pueden ir al casino, que no se pueden ir al juego. Es cierto, no están para espectáculos, hacer espectáculos públicos. Pero esto ni ser vulnerables a través de ese tipo de conducta. Pero esto no es lo que precisamente se le reprocha, porque no es que él haya estado en una situación personal incómoda, sino en todo caso lo que ocurría dentro del inmueble, pero no con él, como protagonista o encubridor de esto, ¿no? Bueno, por último, ¿cuál es
¿cómo se hace ahora para restaurar, es decir, saber que vamos a suponer que yo mañana tengo un enfrentamiento con el Estado argentino, con el gobierno nacional, por cualquier causa penal que me lleva a la Corte de Justicia? Y si gano yo, pierde el gobierno, y si gana el gobierno, pierdo yo. Sí. Y está Zaffaroni, que en este momento ha sido prácticamente blindado por el gobierno y por el kirchnerismo. ¿Yo qué garantía tengo de que él va a pasar correctamente? Yo creo que la misma garantía que hemos tenido desde que asumió el cargo, ¿no? No creo que este episodio destiña nada, cambie sus conductos, modifique su criterio de resolución de los conflictos. Y quiero aclarar que yo he criticado algunos fallos que ha firmado Zaffaroni, no es que esté totalmente de acuerdo con todo lo que hace. hace. Apagada con la chiquita, por ejemplo, no sé si lo conoció. Ese es desde hace mucho tiempo, no lo conozco bien, pero por ejemplo en el tema de la ley de medios, cuando abrieron el recurso para verificar si la medida cautelar dispuesta por el juez de primera instancia estaba bien o había que modificarla, bueno, me parece que si abren el recurso tienen que abrirlo con todo, pero no abrirlo para devolvérselo al juez para que fije un término prudente. Esto me parece mal resuelto. No estoy de acuerdo con el tema Pablaza Guerra, la resolución que dictó la Corte, haciendo lugar a la extradición, porque creo que desde que establecimos el artículo 36 de la nueva Constitución, que condena la usurpación del poder político, la ley penal tiene que ser emanada de una autoridad legítima. Creo que hay un nuevo paradigma establecido por esta Constitución, y se lo estaba buscando este hombre, culpable o no, yo sobre eso no me meto, por una ley penal de la dictadura de Pinochet, y por lo tanto una ley penal no legítima. Por ello entendí que la Corte no debió haber siquiera entrado a considerar el tema. Esto lo publiqué en el diario jurídico La Ley, por supuesto ha motivado comentarios de uno y de otro lado, pero para mí es un caso emblemático de un tema mal resuelto y que he criticado, lo que no cambia en un ápice mi aprecio y respeto intelectual. No, siento que una cosa son las que yo creo que ahí nadie va a dudar de la capacidad intelectual de Zaffaroni por un lado. Por otra parte, por factible que alguno de los jueces de la Corte no sea en su concepción la que uno tiene de lo que debe ser la justicia, sobre todo cuando uno forma parte de la justicia. Pero no había duda sobre que ellos iban a actuar de acuerdo a su buen nombre y honor, pensando como piensan. Hoy día hay un sector de la sociedad que no es menor, independientemente de lo que usted piense subjetivamente y yo, que tienen dudas sobre la capacidad de Zaffaroni de estar afuera, o que de no ser presionado, de no ser vulnerable, de que inclusive a raíz de todo esto que pasó haya quien tiene datos y pueda presionarlo a él y nosotros no sabemos. Es decir, estamos en una situación complicada. No, bueno, yo sinceramente no creo que a Zaffaroni esto le vaya a cambiar la impronta en ningún fallo. Pero en todo caso pienso que qué grado de enfermedad tenemos para que se haya elegido jefe de gobierno a alguien que sí tiene causa penal, que está procesado y con doble confirmación del procesamiento por un delito cometido en ejercicio de la función y un grave delito de acción pública, como es un aparato de espionaje con fondos del gobierno local, del Estado local, y sobre él nadie vierte ninguna, digamos, descalificación por esta situación, y aquel que ni siquiera tiene una convocatoria a dar explicaciones, ni en sede judicial ni en el Congreso, está expuesto, sospechado, qué parcialidad o no parcialidad, etcétera, convocado a renunciar, invitado a renunciar por algunos, presionado por otros. Bueno, a mí me parece desconcertante esto, ¿no? Y no puedo dejar de expresarlo. Y aclaro que a mí me comprende la general de la ley por los dos lados. Por un lado, pues tengo un aprecio personal por Zaffaroni, por lo tanto me comprende la general de la ley, y me comprenden también respecto a Macri, porque ha sido quien lo denunció, diciendo que no podía ser candidato en función de cláusula constitucional muy clara de la Ciudad de Buenos Aires, que el Superior Tribunal de la Ciudad ha quebrantado para posibilitar la candidatura ahora triunfante de Macri. Y por lo tanto, bueno, tenemos esta situación un poco paradojal de que tenemos un jefe de gobierno que probablemente a poco que inicie su nuevo mandato sea convocado a juicio oral por un delito de acción pública. Entonces, estas cosas
hacen que la política, y yo creo que es así, no hay otra forma de verlo, tiene elementos racionales y elementos irracionales, ¿no? Y creo que esto es parte de lo irracional, ¿no? Dos preguntas más que me hacen los oyentes. Una es, la probidad chuca es esta, es abogada. La probidad de los jueces exigida por la Constitución registra límites, ¿cuáles? Bueno, precisamente esto, no incurrir en mal desempeño, no cometer delitos en ejercicio de la función. Bueno, creo que estamos en una hipótesis en que yo entiendo, pero lo tendrá que decir un juez, que Zaffaroni no está involucrado en ninguna de las situaciones ni de comisión de delito ni de mal desempeño, que en este caso tendría que valorarlo como... Acá me manda el artículo 110, los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta textual. Bueno, yo está bien, me allano. Yo dije mal desempeño en lugar de buena conducta, pero creo que no cambia el concepto, ¿no? Pero bueno, en todo caso, bien hecho de quien me ha corregido y yo me allano. Les pido exhibición de costas. Marcesat, gracias por estar conmigo. Hasta pronto.